Estamos, Señor, en tus manos. Reconocemos que solo por ti, Señor, estamos hoy aquí, Señor, reunidos, adorándote, exaltándote, Señor, y reconociendo cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande eres, Dios, por las cosas que haces por nosotros, Señor. Grande eres, Señor, porque sabemos que cada día nos das el alimento, Señor, el sustento necesario para estar aquí en este mundo, Señor, al cual nos pertenecemos, Señor. Ahora te rogamos que vamos a estar aquí en este tiempo de tu palabra, Señor, que tu poder, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestros corazones, Señor. Que podamos recibir esta tu palabra, Señor, con corazón abierto, mi Dios, para luego poder impartir, Señor, lo que aprendemos. Toma, Señor, a nuestro pastor, y díselo, Señor, sé tú a través de él, Dios, y que sea tu voz, Señor, en su boca. En el nombre de Jesús, Señor, te damos tu mano. Amén. Puedes tomar asiento. Muy bien, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 6. Vamos a, Dios mediante, finalizar en esta mañana el estudio que iniciamos ya hace poco más de un mes, que tiene que ver con los 4 jinetes del Apocalipsis. Hoy, Dios mediante, pues terminaremos entonces este estudio con la apertura del 4º sello y el caballo con sus respectivos jinetes que se nos muestra allí. Se abre entonces el 4º sello y el 4º ser viviente invita a mirar al apóstol Juan. El apóstol mira y observa un caballo de color amarillo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice así: cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, que el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El juicio que está por venir y que se anuncia con la apertura del 4º sello, y el caballo de color amarillo con su respectivo jinete, este juicio es aún más severo y terrible que los anunciados por los 3 caballos anteriores. Tanto así que en esta oportunidad el jinete no se nos dice o no se nos habla de que porte algo, algún objeto con él, sino que se nos habla del nombre de este jinete. Y el nombre que se utiliza para describir a este jinete es Muerte. Ahora veamos lo que realmente anuncia la apertura del 4º sello. Ustedes saben que el mensaje que se revela con la apertura de cada sello, al igual que en los sellos anteriores, al igual que con la apertura de los sellos anteriores, se encuentra básicamente en 2 cosas, y ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Número 1, el color del caballo, y 2, el jinete que viene sobre el caballo. Hablemos en primer lugar entonces del color amarillo del caballo. Dice: miré aquí un caballo amarillo. El 4º caballo que se nombra aquí o se deja ver aquí, cuando el Señor Jesucristo, porque recuerden, ¿quién está abriendo los sellos? El Señor Jesucristo. Él es quien abre cada sello, porque solamente Él
se encontró como digno. Solamente Él es digno, solamente a Él, el que estaba sentado en el trono, le otorgó, ¿ok?, el libro que estaba allí, que estaba cerrado, ¿ok?, con estos 7 sellos, y solamente a Él se le consideró como digno para abrir todos estos sellos. El Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Ahora, la idea principal que se quiere transmitir aquí con el color amarillo del caballo, el color amarillo aquí representa palidez, un color pálido. Realmente el color más preciso, ¿okay?, que se quiere describir aquí es un color amarillo verdoso, un color amarillo verdoso. Por eso, cuando usted lea este pasaje en otras traducciones, usted va a conseguir que el color del caballo, del cuarto que aparece, no dice que es un color amarillo, sino que otras traducciones dicen que es un color verde, ¿ok? Entonces, la idea es transmitir palidez. El color más preciso entonces sería un amarillo verdoso. Vea, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 8, un poquito más adelante, Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. La misma palabra se utiliza acá, ¿ok? La misma palabra que se utilizó para ser traducida por amarillo, color amarillo. Dice, el primer ángel, capítulo 8, versículo 7, dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Esa es la misma palabra que se tradujo allá por amarillo. Pase la hoja en su Biblia, o vaya al capítulo siguiente, el capítulo 9 y el versículo 4, dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna. Otra vez está la palabra allí traducida, en este caso, como verde. Entonces, el color más específico que sería un color amarillo verdoso. Y este color es justamente el color que tiene un cadáver, ¿ok? Un muerto, un cadáver, cuando está o se encuentra en proceso de descomposición. ¿Okay? Usted puede recordar en algún momento, ¿verdad? Hemos tenido que ver un cadáver metido en un ataúd, o tal vez en algún documental, usted puede ver, y usted nota ese color pálido, ¿ok? Ese color pálido, amarillo, verdoso, ¿ok? Un color amarillo verdoso. Es típico de los cadáveres que se encuentran en estado de descomposición, y más cuando la muerte ha sido como consecuencia de una infección viral, ¿ok? Cuando ha sido producida por una infección viral. Voy a subir un poquito acá porque estoy incómodo. Y voy a salir de aquí con dolor de espalda. Aquí como que está un poquito mejor. Sí. Ok. Fíjense, precisamente por lo que significa entonces el color amarillo verdoso que ya estamos viendo del caballo, es que entonces el nombre, lógicamente, más apropiado para describir el jinete es muerte, ¿ok? Es muerte. Recuerden que hemos dicho que se puede notar, ¿ok?, que cada juicio es una consecuencia directa del anterior. Nosotros hablamos de eso la semana pasada. Hablamos de que el primer caballo con su jinete representaba una falsa paz, ¿verdad? Falsa paz. Luego, esa falsa paz se generaba una ¿qué? Una guerra, ¿ok? Que es lo que señalaba ya en la apertura del segundo sello con el segundo caballo con su respectivo jinete. Y después de esa guerra, aparece el tercer caballo, de color negro, con su respectivo jinete, y lo que está mostrando en el juicio es una gran hambre, una gran hambruna. Entonces, falsa paz genera guerra,
guerra genera hambre. Y es lógico entonces que el cuarto sello señale o indique o anuncie muerte. La muerte entonces es una consecuencia inevitable, ¿ok?, de lo que es la guerra a escala mundial. Estamos hablando de una guerra a escala mundial, y del hambre también a escala mundial, que es lo que hemos venido estudiando, por la escasez de alimentos, ¿ok?, que generan las guerras. Ahora, este mensaje de juicio tiene sentido y tiene coherencia. Cuando uno está estudiando todo esto que está aconteciendo, el hecho de que una cosa sea consecuencia de la otra, es importante que lo notemos. Porque mucha gente puede decir que esto es un cuento, que esto no es más que otro cuento, así como eran las fábulas de la mitología griega. ¿Ok? Y alguien pudiera decir, no, eso es una fábula que está ahí. Pero el hecho de que tenga sentido, de que tenga coherencia un juicio con el otro y que además tenga lógica, entonces hace totalmente creíble lo que Dios está diciendo, el juicio que Dios está anunciando. Eso es importante de destacar, porque entonces ya no parece una fábula, ya no parece algo inventado. No, es más, en la historia humana estos acontecimientos se han dado, ¿ok?, ya se han originado, ya se han experimentado, solo que aquí en este momento, durante esta semana, la semana de la tribulación, se van a experimentar, el mundo lo va a experimentar a una escala muchísimo mayor de lo que el hombre lo haya visto. Ahora, fíjense que dice, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y luego dice, y el Hades le seguía. El Hades sigue al caballo amarillo, como que si fuera alguien, ¿verdad?, que estuviera siguiendo al caballo. Ahora, la palabra Hades en este versículo, ¿ok?, significa lugar de tormento, infierno. Si nosotros sustituimos, ¿ok?, lugar de tormento o infierno, si nosotros sustituimos eso en el versículo, ¿cómo diría entonces? Miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el lugar de tormento o el infierno le seguía. ¿De qué lugar o a qué lugar está haciendo referencia? Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16, versículo 19, 24. Lucas capítulo 16, vamos a leer del 19 al 24. La historia del rico y Lázaro, que ustedes saben que esto no es una parábola, ¿ok? Esto es una historia real, verdadera. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién alzó sus ojos en el Hades? El rico, ¿verdad? Y en el Hades el rico alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué significa entonces todo esto? El hecho de que el Hades seguía al caballo con el jinete que tiene por nombre muerte. Significa entonces que todas estas personas que van a morir bajo este juicio, ¿ok?, no son creyentes, número uno.
por lo tanto no serán salvos, y su morada eterna o su destino eterno pues será ese lugar de tormento eterno, el infierno. Es como que el Hades viene detrás de todo este juicio y toda esa gente que está muriendo, toda esas personas que están pereciendo bajo este juicio, su alma, porque sus cuerpos, ya han muerto, su alma van a ir a ese lugar de tormento. ¿Qué significa? Vean, la gracia, la salvación para este tiempo, hermano mío, para este tiempo se ha cerrado. Y solamente unos pocos apenas alcanzarán la salvación al precio o al costo de su propia vida, ¿ok? Pero igualmente siempre tiene que ser la salvación por la fe en Jesucristo. Y este grupo pequeño en comparación con toda esta cantidad de gente que está muriendo bajo los juicios de Dios, porque van a ser judíos. Recuerden que estamos hablando de los juicios de Dios para todo, absolutamente todo el mundo. Ahora, aquí también aparece un dato interesante, hermano, porque se cuantifica la magnitud del juicio. En el versículo 8, la segunda parte dice: y le fue dada potestad, ¿sobre qué? Sobre la cuarta parte de la tierra. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Número uno, aquí hay que notar algo. Es Dios quien está en absoluto control, ¿ok? Y es Dios quien está ejecutando los juicios. No son simplemente hechos que se están desencadenando uno tras otro, sino que es Dios, es el juicio de Dios. ¿Por qué? Dice allí claramente, le fue, versículo 8, la segunda parte dice, y le fue dada potestad. Note que es una autoridad o una potestad que ha sido otorgada, que ha sido dada. ¿Por quién? Bueno, por Dios. ¿Ok? Los juicios son los juicios de Dios sobre el mundo. Ahora, Dios dio autoridad para que se juzgara y muriera un cuarto, de acuerdo a este juicio, un cuarto de la población mundial. ¿A cuánto asciende la población mundial en este momento? ¿A cuánto asciende la población mundial en este momento? En el planeta, en todo el planeta, se estima que hay más de 6.000 millones de habitantes. Más de 6.000 millones de habitantes. Ahora, a esto nosotros tenemos que restarle ¿qué? Para quienes no están aquí ya. Ahorita la población mundial se estima por encima de 6.000 millones de habitantes. Recuerden que estos son los juicios de la semana 70 de la profecía de Daniel. Ya la iglesia ha sido arrebatada, no está aquí. Es decir, si vamos a hacer el cálculo, sobre la población mundial actual, suponiendo que Cristo venga mañana, la iglesia se va con el Señor, porque la iglesia no va a pasar por la tribulación. No sabemos de cuántas personas estamos hablando, pero hay que entonces restarle a esos 6.000 millones de habitantes la salida, la partida del mundo de todos los creyentes, de la iglesia universal, que está constituida por todos los creyentes que están diseminados o distribuidos en todo el mundo. Pero algo sí le voy a decir: no esté creyendo usted que esa resta va a ser grandísima, porque muchos son llamados
y pocos son los escogidos. Pero si mantuviésemos un promedio de 6.000 millones de personas y en este juicio Dios permite que muera un cuarto de la población mundial, ¿de qué cantidad de personas estamos hablando? De 1.500 millones de personas con un solo juicio. 1.500 millones de personas. Ahora, ¿cómo puede morir una cantidad de personas tan grande? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo? Porque han habido guerras y han habido diferentes catástrofes, enfermedades, y se ha contabilizado, hay un registro de la cantidad de personas que han muerto producto de todas estas cosas, y ninguno jamás llega a una cantidad como esta. 1.500 millones de personas. Eso es una cantidad muy grande. Entonces, ¿qué? ¿Será realmente posible? Por eso es que algunos dicen que eso es un cuento, eso es una fábula. ¿Cómo van a morir 1.500 millones de personas? Eso es imposible, ha habido guerra y han llegado a 30, 40 millones de personas las pérdidas por enfermedades, en catástrofes naturales, son miles los que se cuentan. En un terremoto, en un tsunami, ¿de dónde sacar semejante cosa? Pero sí es posible. Y allí mismo se nos revela cómo va a suceder. La muerte usará, anótalo bien, capítulo 8, segunda parte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar, escuche bien, con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Cuatro cosas. Ya nosotros, la espada, ¿qué significa? Guerra a escala mundial, ¿ok? Ya lo vimos en el segundo sello, guerra. Hambre significa escasez de alimentos, ya lo vimos también en el tercer sello. Ahora, ¿por qué se repite en el cuarto sello? Si ya hablamos del juicio del segundo y del tercer sello, que tiene que ver precisamente con guerra y con hambre, ¿por qué se repite en el cuarto sello? Simplemente porque en la apertura del cuarto sello empeoran las condiciones de guerra y de hambre en el mundo entero. Se está reforzando el juicio producto de la guerra y producto de la hambruna o del hambre. Con este juicio, con la apertura del cuarto sello, lo que se hace es aumentar la cantidad de muertes. Aumentan las guerras, aumenta el hambre. Ahora, hay una palabra aquí que sigue después de hambre. Esa palabra es mortandad. Con mortandad. Esta palabra mortandad aquí se refiere fundamentalmente a muerte como consecuencia de enfermedades y pestes. ¿Ok? No, y es lógico que tiene que haber un significado diferente cuando se habla allí de mortandad, porque ya viene hablando de guerra y viene hablando de hambre, ¿ok? Entonces no va a repetir otra vez mortandad que tenga alguna referencia con guerra y hambre, ¿ok? Entonces hay mortandad, pero aquí esta palabra se refiere fundamentalmente a muerte como consecuencia de enfermedades y pestes. Nosotros vivimos en una era en donde, hermanos, las condiciones ya están dadas para que esta tragedia mundial, con estas dimensiones, hermanos, pueda ser posible. Los tiempos, las condiciones, el contexto en el que nosotros vivimos, el mundo en el que nosotros vivimos ya está preparado para recibir un juicio de este calibre. Fíjense,
nosotros en el mundo de hoy, donde vivimos, ya existen armas nucleares, bombas atómicas. Además, también existen armas químicas y también existen armas biológicas. Todo eso está allí. Vean, hermano, usted se ha puesto a pensar que usted y yo vivimos en un mundo que es una olla de presión. Eso está en manos de las naciones. Hermano mío, eso está en manos de las naciones. Bombas atómicas, armamentos nucleares, armas biológicas y químicas, hermano mío. Eso está allí. Que cuando a algún loco se le ocurra sacar eso y tirarlo donde quiera tirarlo, imagínense la catástrofe. La cantidad de muertos que eso puede generar. Ese es el mundo donde usted y yo vivimos. Bendito sea Dios, porque el mundo, este mundo, no es mi hogar. Soy peregrino aquí. Gloria a Dios, hermano. Esa es la realidad en la que usted y yo vivimos. Ese es el contexto donde usted y yo vivimos. El mundo, sin darse cuenta, se ha preparado para ejecutar los juicios de Dios. Sí es posible que la cuarta parte del mundo pueda desaparecer, producto del uso de toda esta cantidad de armas. Fíjense, una bomba atómica, si se lanza en una población, en una ciudad, ella puede destruir buena parte de esa población en ese día en que cayó la bomba atómica. ¿Ok? Buena parte de esa población. Pero si se lanza un arma biológica, en una semana, en el lapso de una semana, esa bomba, esa arma biológica, puede arrasar con toda la población de ese lugar, en el lapso de una semana. Por ejemplo, hay un virus que se conoce, es el virus que causa la fiebre de Parrot, termina en T, Parrot. Es una de las más mortíferas enfermedades humanas. Esa es un arma biológica, ¿ok? Es un arma biológica. Fíjense lo que dice un editor científico al respecto. Se requiere, hablando de este virus, se requiere menos de 1 centímetro cúbico, menos de un cc, menos de 1 centímetro cúbico del virus para infectar 20 millones de personas. Cuando el virus se libera en la atmósfera en cantidades infinitesimales. Y eso está disponible ya en las manos de potencias, de naciones que existen en el mundo. Cuán misericordioso es el Señor. Cuán bueno es el Señor. ¿Por qué eso no ha ocurrido? ¿Por qué no se han lanzado y tirado toda esa cantidad de armas que pueden arrasar con la existencia humana en este planeta? Entonces, ¿es un cuento lo que dice la Biblia? No es un cuento. El mundo ya está listo. El mundo se ha preparado. Dios ha preparado todo para que sus juicios puedan venir. Y lo que es más interesante aún, hermano, que realmente estos juicios puedan ser creíbles. Tanto así que Dios ha utilizado estas 3 cosas: espada, hambre y mortandad, en otros momentos para traer juicio. Eso es interesante porque es una referencia que tenemos para ver cómo Dios actúa y cómo Dios ha juzgado en otros momentos. Por ejemplo, lea Jeremías capítulo 14.
Jeremías capítulo 14. Jeremías capítulo 14, el versículo 10 al versículo 12. Leámoslo a una sola voz, por favor. Jeremías 14, del 10 al 12. Listo, dice así. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, hablando de Israel, ¿ok? Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agradó de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas, no lo aceptaré, sino que lo consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y hay muchas otras referencias. ¿Ven que esa mortandad, ok, interpretando con la misma escritura, se refiere a pestes, enfermedades, ok? Ahora, con el mismo juicio con que Dios juzgó a su pueblo Israel, ¿a quién estaba juzgando Dios allí? A Israel. ¿Por qué? ¿Por qué lo juzgó, dice él, con guerra, con hambre y con pestilencia? ¿Por qué? Lo leímos, hermano. ¿Por qué? Porque se estaban portando bien. Por sus maldades, por sus pecados. Ese mismo juicio, ese mismo programa de juicio, Dios lo va a utilizar para castigar la maldad, el pecado que hay en todo el mundo. Pero escuche bien, a una escala o de una manera mucho más severa todavía. Muchísimo más severa. Ahora, hay un último detalle ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Hay un último detalle, porque dice allí que fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto? Bueno, hay varias interpretaciones, ¿ok? Hay varias interpretaciones, pero vamos a mencionar algunas y les voy a comentar la que es más aceptada, ¿ok? Por teólogos comentaristas. En primer lugar, vean, la mayoría de los animales, cuando yo leo el texto, cuando usted lee el versículo y dice que vendremos y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra, ¿en qué piensa usted? Usted piensa en un león, usted piensa en un tigre, usted piensa en un oso, en una hiena o algo así. Pero pasa algo, que la mayoría de los animales salvajes, ¿ok?, en este tiempo, y que nosotros podemos considerar a estos animales como fieras, en lo que usted está pensando, ya en su mayoría están en peligro de extinción. Y los que quedan, que son pocos, se encuentran en zonas aisladas y despobladas. Ahora, alguien dirá, y yo estaba pensando en eso, pero hay organizaciones que ya se han dado a la tarea, organizaciones mundiales, de reproducir o buscar la manera de que se reproduzca otra vez, en grandes escalas, todas estas especies que ya están en peligro de extinción. Entonces, eso está allí para meditar. Otra cosa es que algunos dicen que estas fieras de la tierra, estaba leyendo alguna nota, que tiene que ver con terroristas. Que tiene que ver con terroristas y son los que se califican como fieras de la tierra. Pero aquí está hablando de animales. La palabra tiene que ver más con una especie no humana, sino del reino animal. ¿Ok? Para una posible explicación, y esta es la más aceptada por teólogos comentaristas, ¿ok?,
es la siguiente. Las fieras están estrechamente relacionadas con la mortandad. Lea el versículo con cuidado. Dice al final del versículo 8, fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Okay? Esa palabra "y" de alguna manera establece un vínculo con mortandad. Ya nosotros hablamos que mortandad tiene que ver con ¿qué? ¿Cuál es el significado? Pestes y enfermedades. Hay una especie y que ha sido analizada, hay registro de que esto es cierto, que ha acabado con un gran número de la población mundial en diferentes oportunidades. Hay una especie en el reino animal. ¿Sabe usted cuál es? No. ¿Saben ustedes cuál es este animal? Escuchen. Las ratas. Las ratas. Podrían ser estas fieras salvajes. Fíjense bien. Estos animales, este animal es un animal listo. De hecho es un animal que se utiliza mucho en experimentos de laboratorios. ¿Okay? Es un animal listo, es adaptable. Esto quiere decir que lo puedes encontrar y se encuentra en cualquier parte del mundo. Es una especie adaptable. Este tipo de fieras de las que nosotros estamos, ellos necesitan un hábitat específico. ¿Okay? Por eso encontramos por allá en Europa alguna especie, por allá en Asia otra, hablando de estas fieras salvajes como leones, tigres y cuestiones, ellos necesitan algo. Pero estas no, estas son adaptables, estas están por todas partes y son todoterreno. Sí, y tipo conejo. Lo que pasa es que nosotros aquí vemos algunas, pero hemos visto algunas bien grandes. Y de hecho ya vemos en Nueva York que ya hay contaminación, que hay ya ciudades de Nueva York, pueblos que ya están llenos de ratas o subterráneos. Así es. Este es un animal altamente destructivo. Vean, han matado las ratas en los registros históricos, han matado a más personas que las guerras en la historia. Las ratas. Las ratas desarrollan muchas enfermedades mortales. Ellas transmiten, por ejemplo, la peste bubónica. Usted ha escuchado hablar de la peste bubónica. La transmiten las ratas. La peste bubónica que mató 1/3 de la población europea en el siglo XIV. 1/3 producto de esta enfermedad. Transmiten también el tifo, enfermedad que en 4 siglos de existencia o de que se conoce que existe, ha matado aproximadamente 200 millones de personas. Las ratas están relacionadas también con el hambre, porque ellas amenazan los abastecimientos de alimentos. Tanto es así, hermano, que ahorita le dicen a uno, y lo he visto en programas de salud, que hay que tener cuidado cuando uno compra alimentos que están metidos en almacenes, porque si ese animal vive allí y hace sus necesidades y pasa por allí, ¿ok? Una persona que, por ejemplo, se tome una lata de Coca-Cola o de Malta, sin lavarlo, sin tener las consideraciones necesarias, esa persona muere. Porque le da lactopirosis por el orine. Entonces, hermano, atacan los abastecimientos de alimentos por una parte y también devoran los alimentos.
Usted no ha tenido en su casa, en el almacén, ahí donde usted guarda sus alimentos, y de repente hay un ratoncito por ahí. Y cuando usted va a sacar su paquete de arroz, contento, feliz, resulta que vino un roedor de esto y lo rugió, se lo estaba comiendo. Ah, usted dice que hay que botarlo. ¿Quién se va a comer eso? Hay que botarlo, porque lo que está en juego no es una gripe, no es una fiebrecita, ¿ok? Por lo que es capaz de transmitir este animal. Entonces, hermano mío, sin duda alguna, en el mundo están todas las condiciones para que estos juicios, ¿ok?, sean una realidad. Pero gloria a Dios, la iglesia partirá antes con el Señor. Y cuando hablamos de que la iglesia partirá antes con el Señor, antes de todo esto, significa que usted y yo, mi hermano, partiremos con el Señor. Y no seremos nosotros testigos presenciales, ¿ok?, de todos estos acontecimientos y estos grandes juicios. Ahora, yo sé que ahorita, ¿en qué está pensando usted? Yo sé que ahorita usted está pensando en su papá, usted está pensando en su mamá, usted está pensando en su sobrino, usted está pensando en sus hijos, usted está pensando en su esposa, usted está pensando en su esposo. Es cierto. ¿Y cómo no pensar en ellos? ¿Y cómo no clamar a Dios por ellos? Porque no solamente que tendrán que pasar por todas estas series de juicios aquí en la tierra, sino que su destino eterno, su morada eterna, como dice aquí, el Hades sería la muerte. Entonces, hermano, nosotros como iglesia tenemos una gran responsabilidad. Hay que orar mucho, hermano, para que el Señor siga añadiendo a la iglesia lo que ha de ser salvo. Este estudio que hemos tenido, y especialmente esta última parte, hermano, es interesante porque todo se muestra de una manera muy real, muy creíble. ¿Ok? Todo se muestra de una manera, de tal manera que nosotros podamos decir, tiene sentido, tiene lógica, tiene coherencia. Sí puede ser. Ok. Está bien. Sí, ella estuvo 30 años trabajando en la enfermería y seguramente tendrá algún comentario bueno que pueda luego hacerlo cuando me toque predicar de esto en otra oportunidad, en otro lugar. Está bien. Ahora fíjense, los juicios descritos por los primeros 4 sellos son el comienzo de la ira de Dios que experimentará el mundo pecador y rebelde. Algo mucho peor está por venir, la apertura de los otros sellos. Recuerden que faltan todavía 3 sellos por abrirse. La apertura o los juicios que vienen con la apertura de los otros sellos será mucho peor, especialmente en lo que tiene que ver con las trompetas y las copas. No habrá salida para los incrédulos de los terrores de la tribulación. No habrá salida. No podrán escapar. En ese momento no se va a conseguir ningún tipo de cura para estas pestes, ni va a lograr restablecerse el control del orden mundial. Y todos estos juicios que vienen y que se anuncian, y que les invito a leer, hermano, en su casa, continúe leyendo capítulo 7, capítulo 8, para que vean los acontecimientos de los otros juicios, porque son infinitamente peores. ¿Ok? El mundo pecador y rebelde entenderá que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hermano mío, los juicios de Dios, la ira de Dios sobre este mundo rebelde y pecador es una realidad. Eso está allí. Y yo personalmente creo que eso está cerca, muy cerca. El mundo está preparado. El contexto mundial está listo para que todas estas cosas que hemos venido estudiando y que se nos ha revelado en la Escritura, en Apocalipsis, capítulo 6,
7 y 8, y más adelante 9 también, podamos nosotros entender. Pero, hermano mío, como les decía la semana pasada, bendito sea el Señor y gloria a Dios, porque me escogió a mí, te escogió a ti, me salvó a mí, te salvó a ti. Pero hay mucho por qué seguir luchando. Hay muchas almas por las cuales hay que seguir orando y hay que ir a rescatar. E inclusive nuestros propios hijos, hermanos, vean lo importante que los podamos criar en la disciplina y en la amonestación del Señor, en los caminos del Señor, hermano. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Vamos a ponernos de pie, cantamos ese corito, así nada más, y luego oramos para terminar. Nada más esa estrofa, ¿ok? Dice así: el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí, en la mansión de luz del tesoro sí, eterno resplandor por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí, en la ciudad de luz tendré tesoro sí, eterno resplandor por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Amén, amén. Señor, te alabamos y te damos gracias, Padre Santo, porque esta salvación tan grande, de la cual nosotros disfrutamos, es obra tuya, Señor. Gracias te damos porque nos muestra, Señor, todo lo que ha de acontecer, todo lo que ha de venir, Señor, sobre este mundo por causa de la maldad, de la rebeldía y del pecado del hombre, Señor. Pero gracias te damos, Señor, porque nos has prometido, Señor, partir, tomarnos, llevarnos contigo, Señor, antes de que todos estos juicios terribles y horrendos, Señor, vengan sobre este mundo. Pero Padre Santo, nosotros en esta hora queremos suplicarte, Señor, queremos pedirte, Señor, que tu salvación, Señor, se pueda extender todavía a muchas almas, Señor. Aquellos que todavía se resisten, Señor, aquellos que todavía están rebeldes, aquellos que todavía insisten en vivir espaldas a ti, Señor, y creyendo que nada va a pasar, y creyendo, Señor, que tú nada vas a hacer, al ver cómo la maldad y el pecado se multiplican en este mundo, Señor. Padre Santo, toca esos corazones, Señor. Utilízanos a nosotros, utiliza a tu pueblo, utiliza a esta iglesia, Señor, para que almas se salven, Señor, para que ellos también puedan escapar, Señor, de estos terribles juicios, Señor, que han de venir sobre el mundo entero. Y queremos, muy especialmente, Señor, queremos pedirte por nuestros familiares, queremos pedirte por nuestros hijos, queremos pedirte por nuestras esposas, los esposos, Señor, queremos pedirte, Padre Santo, por nuestros abuelos y abuelas, queremos pedirte por nuestros tíos y nuestras tías, Señor, queremos pedirte por nuestros vecinos, Señor, por nuestros hermanos y hermanas de sangre, Padre Santo. Padre, ten misericordia, Señor, así como las tuviste con nosotros, Señor, así como tuviste gran misericordia con nosotros, Señor. Pedimos que tu salvación se extienda, Señor, y que sean todavía muchos más los que puedan ser salvos, Señor. Padre Santo, obra, Señor, que tu Espíritu Santo cada día, Señor, traiga convicción de justicia, de juicio y de pecado, Señor. Que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor, de salvación, y que tú añadas a tus iglesias, Señor, a tu iglesia, Padre Santo, aquellos que han de ser salvos, Señor. Gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por este estudio, porque, Señor, nos has enseñado a valorar de una manera muy especial nuestra salvación. De cuánto nos has librado, Señor. Te lo agradecemos. Y para agradecértelo, Señor, rendimos nuestras vidas a ti. Nuestras vidas te las entregamos, Señor, para servirte, para ocuparnos en tu obra,
para glorificarte y exaltarte a ti todos los días de nuestra vida, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos, Señor, y te damos gracias por todas las cosas. Amén y amén.